¿Alguna vez te pusiste a pensar en las lágrimas? No me refiero a las lágrimas de cuando te pica una cebolla en la cocina, ni a esas que aparecen cuando bostezas fuerte o cuando te entra el viento en el ojo. Me refiero a las otras, a las que nacen desde adentro, desde un lugar tan profundo que ni siquiera sabías que existía. Esas lágrimas que te sorprenden en la madrugada cuando todo está en silencio y la casa duerme y vos estás ahí solo mirando el techo con un nudo en la garganta que no se va. Esas lágrimas que te asaltan cuando escuchás una canción que te recuerda a alguien que ya no está. Esas que te vienen cuando el médico te da un diagnóstico que no esperabas. Esas que caen cuando mirás la cuenta bancaria y los números no alcanzan, cuando tu hijo te cierra la puerta en la cara, cuando el matrimonio que soñaste se parece más a un campo de batalla que a un hogar. Hoy quiero hablarte de las lágrimas, pero no quiero hablarte de las lágrimas desde la tristeza, no quiero dejarte en el pozo del dolor. Hoy quiero revelarte algo que puede cambiar la manera en la que ves tu sufrimiento, algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón con una fuerza que no puedo ignorar. Dios convierte tus lágrimas en semillas de bendición. ¿Escuchaste bien? Esas lágrimas que vos creés que se pierden en la almohada, esas que pensás que no sirven para nada, esas que te da vergüenza derramar porque te hacen sentir débil, Dios las recoge, las guarda y las transforma en semillas. Y las semillas, mi querido, están diseñadas para dar fruto. Pero antes de ir al texto central necesito que entiendas algo. Vivimos en una cultura que desprecia las lágrimas. Vivimos en un mundo que te dice que tenés que ser fuerte, que los hombres no lloran, que las mujeres lloronas son dramáticas, que showing emotion is weakness, que mostrar tus sentimientos es ser vulnerable y ser vulnerable es ser débil. Y la iglesia en muchos casos ha comprado esa misma mentira. Te dicen, hermano, no llore, que Dios está en control. Te dicen, alábalo en medio del dolor. Y no estoy diciendo que esté mal alabar a Dios en medio del dolor, pero a veces lo que necesitas es llorar. A veces lo que necesitas es soltar el nudo, dejar caer el río y decir, Señor, esto me duele. Y Dios no se escandaliza por eso. Dios no te dice, ¿qué haces llorando? ¿No tenés fe? No, Dios te dice, llorá, hijo. Llorá porque yo voy a hacer algo con esas lágrimas. ¿Me están siguiendo, sí o no? Mira, yo me crié en la iglesia. Conozco los pasajes, conozco las historias, conozco los versículos de memoria. Pero hay algo que discovered en los últimos años, algo que me voló la cabeza y que quiero compartirlo con vos hoy. En toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las lágrimas aparecen una y otra vez. Y no aparecen como algo vergonzoso, no aparecen como una señal de debilidad, aparecen como un lenguaje. Sí, las lágrimas son un lenguaje. A veces son el único lenguaje que nos queda cuando las palabras se acaban. Pablo lo dijo en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, cosas que no se pueden decir con palabras, cosas que solo se pueden expresar con lágrimas. Y ahí es donde entra el texto central de hoy. Quiero que abras tu Biblia, o que lo busques en tu teléfono, no me importa dónde, pero quiero que vayas al Salmo 126. Salmo 126. Este es uno de los cánticos de ascenso, los cánticos que cantaba el pueblo de Israel cuando subía a Jerusalén para las fiestas. Imagínate la escena, familias enteras caminando por los senderos polvorientos de Judea, subiendo hacia el templo, y mientras caminan cantan. Y uno de los cánticos que entonaban era el Salmo 126. Dice así, desde el versículo 1, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Vuélvela, oh Jehová, nuestra cautividad como los arroyos del sur. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Quiero que te detengas en el versículo 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Esto es poderoso. Esto es tan poderoso que necesito que lo recibas en tu espíritu. El salmista está pintando una imagen que en el mundo agrícola del antiguo Israel era muy familiar. En aquel entonces
La siembra era un trabajo duro, agotador. El campesino salía al campo con un costal de semillas al hombro, caminaba por los surcos y sembraba echando la semilla en la tierra. Pero la imagen que nos da el Salmo no es la de un campesino alegre silbando mientras siembra, no. La imagen es la de un hombre que va andando y llorando. ¿Por qué llora? Porque la semilla que lleva en el costal es todo lo que tiene. Es su futuro, es su esperanza, es el sustento de su familia. Y para sembrar esa semilla tiene que enterrarla, tiene que soltarla, tiene que desprenderse de lo que más valora y meterlo bajo tierra, en la oscuridad, en el silencio, donde no puede verlo, donde no puede controlarlo. ¿Te das cuenta de la metáfora? Ese campesino que llora mientras siembra es vos. Es vos cuando entregás a Dios eso que más te duele. Es vos cuando soltás esa relación que tanto amabas. Es vos cuando dejás ir ese sueño que perseguías desde hace años. Es vos cuando ponés en las manos de Dios a ese hijo que se alejó. Es vos cuando le entregás tu dolor, tu pérdida, tu decepción, tu denduán. Lo harás mientras lo jacés porque te duele soltar. Pero el Salmo dice algo extraordinario. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Volverá con gozo, volverá trayendo la cosecha. Aleluya. ¿Cuántos están recibiendo esto? Díganme amén. Pero quiero ir más profundo. Quiero que entiendas el contexto histórico de este salmo, porque cambia todo. El Salmo 126 fue escrito después del exilio en Babilonia. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo. Jerusalén había sido destruida. El templo había sido quemado. 70 años. 70 años de esclavitud, de humillación, de dolor. 70 años llorando junto a los ríos de Babilonia. De hecho, el Salmo 137 lo dice así. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y sí, llorábamos al acordarnos de Sión. Lloraban, todo un pueblo llorando. 70 años de lágrimas. Y luego Dios los libera. Ciro, el rey de Persia, emite un decreto permitiendo que los judíos regresen a Jerusalén. Y vuelven a una ciudad en ruinas, vuelven a un templo destruido, vuelven a una tierra que ha sido abandonada y tienen que reconstruir todo. Tienen que sembrar de nuevo, tienen que plantar de nuevo. Y el salmista dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Sabes qué estaba diciendo? Estaba diciendo que las lágrimas del exilio, las lágrimas de 70 años de cautiverio, no habían sido en vano. Esas lágrimas eran semillas, y de esas semillas iba a brotar una nueva temporada de bendición. Ahora, quiero que entiendas algo sobre la palabra hebrea que se usa aquí para semilla. En hebreo la palabra es sera. Sera. Aparece por primera vez en Génesis 1:11, cuando Dios dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Sera significa semilla, pero también significa descendencia, posteridad, futuro. Cuando Dios le promete a Abraham que su descendencia será como las estrellas del cielo, la palabra que usa es sera. Sera no es solo una semillita que cae en la tierra. Sera es el futuro encapsulado. Sera es la promesa en germen. Sera es lo que va a venir, lo que todavía no se ve, pero ya está contenido dentro de esa pequeña cáscara. Y ahora mira la otra palabra. La palabra que se traduce como lágrimas en hebreo es dimá. Dimá. Aparece varias veces en los salmos y siempre está conectada con el dolor profundo, con el quebranto del alma. No es la lágrima superficial de un tropiezo, es la lágrima del alma desgarrada. Es la lágrima que viene del fondo del pozo. Lo que el salmista está haciendo es poner juntas estas dos palabras, dima y sera, lágrimas y semilla, dolor y promesa, llanto y futuro. Y está diciendo algo revolucionario. Tus lágrimas no son desperdicio. Tus lágrimas son cera. Tus lágrimas son semilla. Dios toma tu dimá y la convierte en cera. Toma tu dolor y lo convierte en descendencia. Toma tu llanto y lo convierte en cosecha. ¡Wow! ¿Están recibiendo esto sí o no? Mira, yo sé que alguien me está escuchando ahora mismo y dice, Dante, esto suena muy lindo, pero vos no sabés lo que a mí me pasó. Vos no sabés las lágrimas que yo derramé. Vos no sabés las noches que pasé sin dormir. Vos no sabés lo que perdí. Y tenés razón, no lo sé. No conozco tu historia, no conozco tu dolor, no conozco la profundidad de tu herida.
pero conozco al Dios que recoge las lágrimas. Y quiero llevarte a otro pasaje que me hace temblar cada vez que lo leo. Salmo 56:8. David escribió este salmo cuando estaba huyendo de Saúl, cuando vivía como un fugitivo, cuando dormía en cuevas, cuando su vida estaba en peligro constante. Y en medio de ese terror, de esa angustia, David le dice a Dios: tú llevas la cuenta de mis andanzas, recoge mis lágrimas en tu odre. ¿Acaso no están escritas en tu libro? Quiero que te detengas en eso. Recoge mis lágrimas en tu odre. En el mundo antiguo, un odre era un recipiente hecho de cuero, generalmente de piel de cabra, que se usaba para guardar líquidos, especialmente agua o vino. David está diciendo que Dios tiene un odre, un recipiente donde guarda, donde almacena, donde colecciona cada lágrima que vos derramás. Cada una. No se pierde ni una. No se evapora ni una. No cae al suelo sin que Dios la vea, la recoge y la guarde. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que cuando vos llorás a las 3 de la madrugada, solo, en la oscuridad, pensando que nadie te ve, Dios está ahí con el odre. Dios está recogiendo, Dios está contando, Dios está escribiendo en su libro. Lágrima número 1, la noche del 15 de marzo, cuando perdiste el trabajo. Lágrima número 2, cuando te dijeron que tu mamá estaba enferma. Lágrima número 3, cuando tu hijo se fue de la casa. Cada una está anotada. Cada una está guardada. Cada una tiene un propósito. Y quiero que entiendas algo más. David no dice: recoge mis lágrimas en un balde o en una pileta. Dice: en tu odre. El odre era algo personal, algo que el dueño llevaba consigo. Dios no manda a un ángel a recoger tus lágrimas. Las recoge él mismo, personalmente, con sus propias manos. Porque tus lágrimas le importan tanto que no las delega. Tu dolor es tan sagrado para Dios que él mismo lo custodia. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Ahora, hay algo que quiero que veas en este texto que quizás pasaste por alto. David dice: ¿acaso no están escritas en tu libro? Tus lágrimas están escritas. Dios no solo las guarda en el odre, también las escribe. ¿Y sabes qué significa eso? Que tus lágrimas son un testimonio, son un registro, son una evidencia de que vos creíste, de que vos clamaste, de que vos no te rendiste, de que aún en el pozo más oscuro seguiste buscando a Dios. Y un día, cuando Dios te devuelva la cosecha, cuando la semilla de esas lágrimas dé fruto, vas a poder mirar el libro y decir: aquí están las lágrimas que sembré y aquí está la cosecha que Dios me dio. Pero sigamos. Quiero llevarte a otro valle, otro texto que tiene que ver con las lágrimas, y es el Salmo 84. Salmo 84, versículos 5 y 6. Dichoso el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Este texto es extraordinario. Fíjate que habla de un valle, el valle de lágrimas. En hebreo, el valle de Baca. Baca significa literalmente llanto o lágrimas. Era un valle árido, seco, difícil de atravesar. Y el salmista dice que cuando los peregrinos pasan por ese valle, lo transforman, lo cambian en fuente, en manantial, en lugar de agua. ¿Te das cuenta de la imagen? Un valle seco, estéril, donde no hay agua, donde todo es polvo y piedra, y de repente los peregrinos que lo atraviesen lo convierten en un manantial. ¿Cómo? Con sus lágrimas. Sus lágrimas riegan el valle árido y lo convierten en un oasis. Esas lágrimas que caen en el polvo se transforman en agua que da vida. Y aquí está la revelación que quiero que recibas hoy. El valle de lágrimas no es un destino, es un tránsito. Dice atravesando, no dice quedándose a vivir en el valle, dice atravesando. El dolor no es tu casa, el llanto no es tu dirección. Es un valle por el que pasás, no un valle donde te quedás. Y mientras lo atravesás, mientras caminás con Dios, aunque sea entre lágrimas, tus lágrimas están haciendo algo en ese valle, lo están transformando, lo están convirtiendo en fuente. Están preparando el terreno para que cuando otros pasen por ahí, encuentren agua donde vos encontraste sequedad. Tu dolor transformado por Dios se convierte en fuente para otros. Yo lo he visto, yo lo he vivido. He visto personas que pasaron por valles terribles, valles de enfermedad, de pérdida, de abandono, y cuando salieron del otro lado se convirtieron en fuente para otros que estaban pasando por el mismo valle. Porque ¿quién puede consolar mejor a una madre que perdió un hijo que otra madre que también perdió un hijo y que encontró a Dios en medio del dolor?
¿Quién puede hablarle con más autoridad a un matrimonio que se está rompiendo que un matrimonio que estuvo al borde del divorcio y que Dios restauró? Tu dolor tiene propósito, tus lágrimas tienen destino. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usa para capacitarte, para formarte, para darte una autoridad espiritual que no se puede comprar, que no se puede aprender en un seminario, que solo se gana en las trincheras del sufrimiento. Amén. ¿Están recibiendo esto? Ahora quiero llevarte a una historia que me conmueve profundamente. Quiero que vayas conmigo a 1 Samuel capítulo 1, la historia de Ana. Ana era una mujer estéril. En el mundo antiguo la esterilidad era considerada una maldición, una vergüenza, un estigma. Las mujeres valían por su capacidad de dar hijos y Ana no podía. Su esposo, Elcana, tenía otra esposa, Penina, que sí tenía hijos. Y la Biblia dice que Penina la provocaba, la mortificaba, la humillaba. Año tras año, Ana vivía bajo esa sombra. Año tras año, subía al templo y lloraba. Dice 1 Samuel 1, 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Lloró abundantemente. No una lagrimita, no un suspiro. Lloró abundantemente. Un río de lágrimas, un diluvio de dolor. Y dice el versículo 15. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Derramado mi alma. Ana no derramó palabras, derramó su alma. Y el alma, cuando se derrama, sale en forma de lágrimas. Y aquí viene lo poderoso. El sacerdote Elí, que la estaba observando, pensó que estaba borracha porque movía los labios, pero no se le oía la voz. ¿Te das cuenta? Ana estaba orando tan profundo, tan intenso, que las palabras no le alcanzaban. Solo movía los labios, solo lloraba, solo derramaba. Y el sacerdote la juzgó, porque la gente que no entiende las lágrimas siempre juzga al que llora, siempre. Te dice exagerás, te dice sos dramática, te dice estás loca, pero Ana no se detuvo. Siguió derramando su alma delante de Dios. ¿Y qué pasó? Dios escuchó las lágrimas que no tenían palabras. Dios recogió el llanto que el sacerdote confundió con borrachera y le dio un hijo, Samuel, que se convertiría en uno de los más grandes profetas de la historia de Israel. Samuel, el hombre que ungiría al rey David. Samuel, el último juez y el primer profeta de una nueva era. Todo comenzó con las lágrimas de una mujer estéril. ¿Te das cuenta? Las lágrimas de Ana fueron semillas. Sembró con lágrimas y cosechó con regocijo. Su dimás se convirtió en cera, su llanto se convirtió en Samuel. Y cuando Samuel nació, Ana dijo en su cántico en 1 Samuel 2, 1, mi corazón se regocija en Jehová, mi cuerno es ensalzado en Jehová. Regocijo, la misma palabra del Salmo 126. Con regocijo segarán. Ana sembró con lágrimas y cosechó con gozo. Y quiero que veas algo más. Ana no solo recibió un hijo, recibió un profeta, recibió algo mucho más grande de lo que pidió. Porque cuando vos derramás tu alma delante de Dios, cuando le entregás lo más profundo de tu dolor, Dios no te devuelve migajas, te devuelve abundancia, te devuelve más de lo que pediste. Ana pidió un hijo y recibió un reformador de naciones. Ana pidió quitarse la vergüenza y recibió cambiar el rumbo de la historia de Israel. Tus lágrimas no te van a dar solo lo que pediste, te van a dar más, mucho más. Porque Dios no es un Dios de mínimos, es un Dios de abundancia. Cuando Él convierte tus lágrimas en semillas, la cosecha siempre supera la siembra. Siempre, siempre. Amén, amén. Ahora quiero seguir caminando contigo por las Escrituras, porque hay otro personaje que me fascina en el tema de las lágrimas, y es David. David, el hombre conforme al corazón de Dios. David, el matagigantes. David, el rey, pero también David, el llorón. David lloró como pocos en la Biblia y no tenía vergüenza de llorar. Salmo 6, versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. ¿Te das cuenta de la intensidad? Inundo mi lecho. Riego mi cama. David no derramaba una lagrimita y ya. David empapaba la cama. Todas las noches. Cada noche. Noche tras noche. David era un hombre que pasaba las noches llorando.
Y quiero que entiendas el contexto del Salmo 6. Este es un salmo de penitencia. David está pasando por un momento de disciplina divina. Se siente enfermo, se siente abandonado, se siente perseguido. Sus enemigos lo rodean. Su cuerpo duele. Su alma está angustiada. ¿Y qué hace? Llora. Llora en la presencia de Dios. No oculta sus lágrimas. No se hace el fuerte. No se pone la máscara de rey invencible. Se tira en la cama y llora toda la noche. Y aquí hay algo que necesito que recibas. David no lloraba a pesar de ser el rey. David lloraba porque era el rey. Porque los que están cerca de Dios no tienen miedo de ser vulnerables delante de Él. Los que conocen a Dios saben que Él no los va a rechazar por llorar. Al contrario, David sabía que sus lágrimas eran un lenguaje que Dios entendía. David sabía que Dios estaba ahí, al lado de la cama, recogiendo cada lágrima en el odre. Y mira cómo termina el Salmo, versículo 8 y 9. Apartaos de mí todos los obradores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Jehová recibirá mi oración. Jehová ha oído la voz de mi lloro. Las lágrimas tienen voz, las lágrimas hablan, las lágrimas gritan en el mundo espiritual y Dios las escucha. David dice, Dios escuchó mi llanto, no dice Dios escuchó mis palabras. Dice, Dios escuchó mi llanto, porque a veces el llanto dice más que 1000 palabras. A veces el llanto es la oración más poderosa que podés hacer. Yo aprendí esto a los golpes. Yo soy de los que prefieren resolver todo rápido. Me frustra esperar. Si Dios me hubiera puesto en el lugar de Moisés y se me prendía la zarza, yo iba al faraón y le decía, che, ¿lo dejás ir ya? ¿Qué 10 plagas ni 8 cuartos? Ahora mismo. Porque me molesta cualquier retraso entre el momento en que escucho la voz de Dios y su cumplimiento. Me molesta la sala de espera y me empiezo a poner intranquilo y frustrado cuando la visión no se ajusta a mi horario. Pero si la visión se ajustara a mi calendario, a mi agenda, no sería necesaria la fe. Y quiero ser honesto con vos. Hubo momentos en mi vida donde las palabras no me alcanzaban, momentos donde orar con palabras me parecía insuficiente, momentos donde lo único que podía hacer era llorar, y descubrí que esas eran las oraciones más poderosas. Cuando yo llegaba al final de mis fuerzas, al final de mi elocuencia, al final de mi capacidad de articular frases bonitas, y lo único que me quedaba era el llanto, ahí era cuando Dios se movía con más fuerza. Porque las lágrimas son la oración del que ya no puede más. Y la oración del que ya no puede más es la que más conmueve al cielo. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Y ahora quiero llevarte a otra historia. Quiero que vayas conmigo al libro de Génesis, la historia de José. José, el joven que fue vendido por sus hermanos, que fue arrojado a un pozo, que fue llevado como esclavo a Egipto, que fue tentado por la esposa de Potifar, que fue encarcelado injustamente, que pasó años en una mazmorra. José podría haberse amargado. José podría haber odiado, José podría haber cerrado su corazón, pero la Biblia nos muestra algo extraordinario sobre José. Lloraba mucho. En Génesis 42, cuando los hermanos de José vienen a Egipto a comprar comida y se presentan delante de él sin reconocerlo, José los ve y ¿qué hace? Génesis 42, 24. Y se apartó de ellos y lloró. Lloró. El segundo hombre más poderoso del mundo, el primer ministro de Egipto, se apartó, se fue a una habitación y lloró. Lloró porque vio a sus hermanos. Lloró porque recordó el pozo. Lloró porque el dolor todavía estaba ahí, debajo de toda la coraza que se había puesto para sobrevivir. En Génesis 43, cuando ve a Benjamín, su hermano menor, el hijo de la misma madre, dice el versículo 30, y se apresuró José porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. Y entró en su aposento y lloró allí. Sus entrañas se conmovieron, buscó dónde llorar. No lloró delante de ellos, buscó un lugar privado, porque las lágrimas más profundas son las que se derraman a solas. Y finalmente, en Génesis 45, cuando José no puede contenerse más, dice el versículo 1 y 2. Entonces no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Lloró a gritos. Los egipcios lo escucharon. La casa de Faraón lo escuchó. El primer ministro de Egipto llorando a gritos como un niño. ¿Te das cuenta?
Las lágrimas de José no eran señal de debilidad, eran señal de que el dolor había sido transformado en amor. José no lloraba de rencor, lloraba de emoción, lloraba porque el tiempo había hecho su obra. El dolor había sido procesado, las lágrimas habían caído, las semillas habían germinado y lo que brotó no fue odio, sino perdón. Las lágrimas de José se convirtieron en semillas de reconciliación. De la misma familia que lo vendió, Dios levantó una nación. De las lágrimas del pozo, Dios levantó un Salvador para su pueblo. Y aquí hay algo que quiero que veas. José le dice a sus hermanos en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Pensasteis mal, Dios lo encaminó para bien. Las lágrimas que vos derramaste por lo que te hicieron, Dios las puede convertir en bendición para muchos. El pozo donde te metieron puede ser el lugar desde donde Dios te levanta para salvar a otros. La cárcel donde te encerraron puede ser la antesala del palacio donde Dios te va a usar. ¿Están recibiendo esta palabra? ¿Sí o no? Amén. Y no puedo seguir sin hablarte de otro personaje, Jeremías. Jeremías, el profeta llorón, lo llamaban así, el profeta llorón. Jeremías 9:1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías deseaba que su cabeza fuera agua, que sus ojos fueran fuentes, para llorar día y noche. No por sí mismo, por su pueblo, por la apostasía de Israel, por el pecado que los rodeaba, por la destrucción que se acercaba. Jeremías lloraba por otros. Y eso me lleva a algo importante que necesito que entiendas. No todas las lágrimas son por vos mismo. A veces Dios te da lágrimas por otros. A veces el Espíritu Santo pone en tu corazón un peso, una intercesión, un clamor por alguien que ni siquiera conoces. A veces llorás por tu hijo, por tu esposo, por tu esposa, por tu país, por tu ciudad y no sabes por qué. Es el Espíritu Santo orando a través tuyo con gemidos indecibles. Esas lágrimas intercesoras son semillas de avivamiento. Esas lágrimas riegan la tierra seca de los corazones que necesitan a Dios. No las subestimes, no las reprimas. Llorá, llorá por tus hijos, llorá por tu matrimonio, llorá por tu nación, porque cada lágrima intercesora es una semilla que Dios está plantando en el mundo espiritual. Y hay algo que discover leyendo a Jeremías que me partió el alma. Jeremías lloró por un pueblo que no quería arrepentirse. Lloró por gente que se burlaba de él, que lo perseguía, que lo despreciaba, y siguió llorando. No dejó de llorar aunque no veía resultados, porque las lágrimas de intercesión no siempre dan fruto inmediato. A veces tardan años, a veces tardan décadas, pero no se pierden, están en el odre, están en el libro. Y un día, cuando menos lo esperes, la semilla germina. Yo conozco madres que han llorado por hijos rebeldes durante 20 años. 20 años de lágrimas, 20 años de oración, 20 años de intercesión. Y un día ese hijo vuelve, un día ese hijo se arrodilla, un día ese hijo levanta las manos y dice, mamá, necesito a Dios. Y esa madre mira hacia atrás y dice, valió la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada oración en silencio. Porque las lágrimas eran semillas y la cosecha llegó. Yo estoy convencido de que hay hijos que están vivos hoy por la oración de sus padres. Hay jóvenes que están caminando en los caminos del Señor gracias a la intercesión silenciosa de una madre que nunca dejó de clamar. Hay hogares que se sostienen por las rodillas gastadas de una abuela. No subestimes el poder de tus lágrimas. No te dejes engañar por lo que ves, porque mientras vos orás, Dios obra. Quizás no lo veas todavía, pero Él está moviendo piezas, está tocando corazones, está abriendo puertas, está cerrando otras. Amén. Ahora quiero llevarte a alguien más. Quiero llevarte al más importante. Quiero llevarte a Jesús. Porque si hay alguien en toda la Biblia que entendió el poder de las lágrimas, fue Jesús. Y esto me fascina porque muchos piensan en Jesús como ese héroe mitológico, ese Sansón, ese Zeus del Olimpo que nunca llora, que nunca se quiebra, que es súper fuerte todo el tiempo. Pero la Biblia nos muestra un Jesús que lloraba, un Jesús que sentía, un Jesús que se conmovía, un Jesús que derramaba lágrimas. La primera vez que leemos que Jesús lloró es en Juan 11:35, el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró, 2 palabras,
pero dos palabras que contienen un universo de significado. Jesús lloró. ¿Cuándo? Cuando supo de la muerte de Lázaro, su amigo querido. Y no lloró porque no pudiera resucitarlo. Él sabía que lo iba a resucitar. Lloró porque el dolor le dolía. Lloró porque vio a María llorando, vio a Marta llorando, vio a la gente llorando y se conmovió. El Hijo de Dios se conmovió ante el dolor humano. Esto me hace temblar, porque significa que Dios no es un Dios distante, frío, calculador, que mira tu dolor desde el cielo con indiferencia. Dios es un Dios que llora contigo. Dios es un Dios que se para al lado de tu tumba, al lado de tu cama de hospital, al lado de tu matrimonio roto, al lado de tu cuenta vacía y llora con vos. Se conmueve, se estremece, porque Él te ama. Y el amor que no se conmueve no es amor. La segunda vez que leemos que Jesús lloró es en Lucas 19:41. Jesús está entrando en Jerusalén, la ciudad que lo va a rechazar, la ciudad que lo va a crucificar. Y dice el texto, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, lloró sobre la ciudad, lloró por la gente que no lo recibía, lloró por los que iban a gritar crucifícalo en pocos días, lloró por la ceguera espiritual, por la dureza del corazón, por la tragedia de una ciudad que no reconocía su visita divina. Jesús lloró por otros, como Jeremías, como el intercesor. Y esto me lleva a algo que quiero que entiendas. Las lágrimas de Jesús no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de amor, eran lágrimas de compasión, eran lágrimas que sembraban, porque cada lágrima de Jesús era una semilla de gracia que caía en la tierra endurecida del corazón humano. Y luego está Getsemaní. Hebreos 5:7 nos dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Con gran clamor y lágrimas. Jesús oró en Getsemaní con lágrimas. El Hijo de Dios, el Creador del universo, cae al suelo en un huerto en la oscuridad de la noche y ora con gran clamor y lágrimas. Suda gotas de sangre. Su cuerpo tiembla. Su alma está angustiada hasta la muerte. Y llora. Llora como nunca. Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Gotas de sangre. Las lágrimas más costosas de la historia, lágrimas de sangre. Jesús sembró con lágrimas de sangre en Getsemaní para que vos pudieras cosechar con gozo la salvación. Su dolor fue tu sanidad, su llanto fue tu cántico, su cruz fue tu libertad. ¿Te das cuenta de la magnitud? Jesús, el Hijo de Dios, sembró con lágrimas. ¿Y qué cosechó? Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, por el gozo puesto delante de él. Jesús sufrió la cruz por el gozo que vendría después. Sembró con lágrimas y cosechó con gozo. La cruz fue la siembra, la resurrección fue la cosecha. Y vos y yo somos parte de esa cosecha. Cada alma salvada, cada vida transformada, cada cadena rota, cada sanidad, cada restauración es fruto de las lágrimas de Jesús en Getsemaní. ¡Wow! ¿Cuántos reciben esta revelación? Amén. Y ahora quiero que veas algo más sobre Getsemaní. Jesús oró con lágrimas y fue oído. Hebreos 5:7 dice, fue oído. Dios escuchó las lágrimas de Jesús. ¿Y sabes qué? Dios escucha tus lágrimas también. Porque las lágrimas no se pierden, las lágrimas no se evaporan, las lágrimas no caen en vano. Cada lágrima que derramaste con fe, con sinceridad, con dolor, ha sido escuchada, ha sido recogida, ha sido guardada en el odre, ha sido escrita en el libro y un día va a dar fruto. Pero quiero hablarte de algo práctico ahora. Quiero que entendamos cómo funciona esto de las lágrimas como semillas, porque no todas las lágrimas son semillas. ¿Me estás siguiendo? No todas las lágrimas siembran. Hay lágrimas que son semillas y hay lágrimas que son desperdicio. Y la diferencia está en dónde caen. Déjame explicarte. Cuando vos llorás en la presencia de Dios,
cuando derramás tu alma delante de Él como Ana, cuando llorás en tu cama como David, cuando derramás lágrimas de intercesión como Jeremías, cuando llorás por amor como Jesús, esas lágrimas caen en la tierra del corazón de Dios, caen en buena tierra. Y como la parábola del sembrador que Jesús contó en Mateo 13, la semilla que cae en buena tierra da fruto, da 30, da 60, da 100 por uno, pero hay otras lágrimas. Hay lágrimas que caen en el suelo de la amargura, lágrimas de autocompasión, lágrimas de rencor, lágrimas de pobre de mí. Esas lágrimas no siembran nada, esas lágrimas no germinan, esas lágrimas se evaporan porque caen en tierra dura, pedregosa, donde no hay vida. Y la diferencia entre unas y otras no es el dolor es el mismo, la diferencia es la dirección. Cuando tus lágrimas van hacia Dios, son semillas. Cuando tus lágrimas van hacia adentro, hacia el pozo de la autocompasión, son desperdicio. Cuando llorás delante de Dios, tus lágrimas tienen propósito. Cuando llorás lejos de Dios, tus lágrimas te hunden más. Por eso el salmista dice, los que sembraron con lágrimas, sembraron. Las lágrimas de los que siembran son diferentes a las lágrimas de los que se rinden. El que siembra llora, pero sigue caminando. El que siembra llora, pero sigue echando la semilla. El que siembra llora, pero no se queda en el valle. El que siembra llora, pero camina hacia la cosecha. El que se rinde llora y se tira en el suelo y se queda ahí. Y sus lágrimas no son semillas, son charcos. Y yo te pregunto hoy, ¿tus lágrimas son semillas o son charcos? ¿Estás llorando delante de Dios o estás llorando lejos de Dios? ¿Estás sembrando con tus lágrimas o estás ahogándote en ellas? Porque hay una diferencia enorme. El dolor es inevitable. Lo que haces con el dolor es lo que define tu futuro. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Y aquí quiero conectar algo que es fundamental. El principio de la siembra y la cosecha. Gálatas 6 contra 7 y 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Pablo está usando el mismo lenguaje agrícola del Salmo 126, sembrar y segar, siembra y cosecha. Y dice algo clave, a su tiempo segaremos, a su tiempo, no a tu tiempo, a su tiempo. La cosecha no viene cuando vos querés, viene cuando Dios determina que es el momento y mientras esperás no te canses, no desmayes, no tires la toalla. Porque la semilla está bajo tierra, trabajando en la oscuridad, germinando en el silencio y vos no ves nada, pero algo está pasando, algo está ocurriendo debajo de la superficie. Y esto es lo que muchos no entienden. Cuando sembrás con lágrimas, hay un periodo de oscuridad. La semilla está bajo tierra, no se ve, no se siente, parece que no pasa nada, y es ahí donde muchos se rinden, es ahí donde muchos dicen, no funciona, Dios no me escucha, mis lágrimas no sirvieron, pero la semilla necesita tiempo, necesita oscuridad, necesita presión, necesita que la tierra la cubra, necesita que el agua la riegue y tus lágrimas son el agua. Cada lágrima que derramaste está regando la semilla que Dios plantó en tu vida. Yo me imagino al campesino del Salmo 126, va andando y llorando, echando la semilla en los surcos y vuelve a su casa cansado, con los ojos hinchados, con el corazón pesado y duerme. Y al día siguiente se levanta y mira el campo y no ve nada. Tierra, solo tierra, surcos vacíos, nada verde, nada que asome. Y pasa una semana y pasa un mes y nada. Y el campesino podría decir, fracasé, la semilla murió, no sirve. Pero si ese campesino espera, si tiene paciencia, si confía en el proceso, un día, un buen día, ve algo verde asomar entre la tierra, un brote, un comienzo, y de ese brote viene la planta, y de esa planta viene el grano, y de ese grano viene la gavilla, y volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. A su tiempo segaremos, si no desmayamos, si no nos rendimos, si no tiramos la toalla, si no dejamos de sembrar, si no dejamos de llorar delante de Dios, si no dejamos de creer que las lágrimas son semillas. A su tiempo la cosecha viene. Amén, amén. Y quiero hablarte ahora desde otra perspectiva. Quiero que veamos lo que dice Eclesiastés 3:4. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de guardar silencio y tiempo de hablar. Salomón, el hombre más sabio de la historia, entendió que la vida tiene estaciones.
Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Y ambos son válidos. Ambos son parte del plan. A veces nos sentimos culpables por llorar. Nos sentimos menos espirituales, nos sentimos débiles. Pero Salomón dice que hay un tiempo para llorar. Es una estación, no es permanente, no es eterna. Es una temporada. Y así como el invierno no dura para siempre, así como la noche no dura para siempre, el tiempo de llorar tampoco dura para siempre. Viene el tiempo de reír, viene la primavera, viene la mañana, viene la cosecha. Salmo 30 contra 5 lo dice de una manera que me encanta. Porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Por la noche durará el lloro, a la mañana vendrá la alegría. La noche no es permanente. El lloro tiene una duración y la alegría viene con la mañana. Y quiero que entiendas algo sobre la noche. En la Biblia, la noche es muchas veces el escenario donde Dios obra. La creación de la luz irrumpió en el caos de la oscuridad. Jacob luchó toda la noche y por la mañana obtuvo una nueva identidad. La liberación de Israel de la Pascua ocurrió por la noche. La batalla de Gedeón comenzó en la medianoche. La cruz de Jesús, aunque era mediodía, quedó bajo un cielo negro y oscuro. Los tiempos de oscuridad, los tiempos de silencio, los tiempos de lágrimas son parte del plan. No es que Dios te haya abandonado, es que Dios está trabajando en la noche, en la oscuridad, en el lugar donde no ves, en el lugar donde solo hay lágrimas. Y aquí hay una revelación que quiero compartirte. Las lágrimas funcionan en la oscuridad. Cuando una semilla cae en la tierra, necesita oscuridad para germinar. La luz no la ayuda al principio. La semilla necesita estar cubierta, enterrada en la oscuridad. Y en esa oscuridad algo mágico ocurre. La semilla se rompe, se quiebra, se abre. Y de esa rotura, de ese quebranto, brota la vida. Tus lágrimas son el agua que riega la semilla en la oscuridad. Y tu dolor es la oscuridad donde la semilla germina. Sin la oscuridad, sin el dolor, sin el quebranto, la semilla no se abriría. No hay cosecha sin siembra. No hay siembra sin lágrimas. No hay lágrimas sin dolor. No hay dolor sin oscuridad. No hay oscuridad sin noche. Y no hay noche que no termine en mañana. ¿Me están siguiendo, sí o no? Amén. Ahora quiero llevarte a una promesa que es una de las más hermosas de toda la Biblia. Isaías 61 contra 3, este es el texto que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret cuando inició su ministerio. Dice así: para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu abatido. Gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu abatido. 3 intercambios divinos, 3 cambios que solo Dios puede hacer. El primero, gloria en lugar de ceniza. En el mundo antiguo, cuando alguien estaba de duelo, se ponía ceniza en la cabeza. La ceniza era el símbolo del dolor, de la pérdida, de la desolación. Y Dios dice: yo te cambio las cenizas por gloria. Tus cenizas, tu duelo, tu pérdida, tu dolor, todo eso que te cubrió de ceniza, Dios lo va a reemplazar por gloria. La gloria de Dios brillando en tu vida. La gloria de Dios restaurando lo que se perdió. El segundo, óleo de gozo en lugar de luto. El óleo, el aceite en la Biblia representa el Espíritu Santo, la unción, la sanidad. Y Dios dice: yo te cambio el luto por unción. Tus lágrimas de luto se convierten en aceite de gozo. El mismo dolor que te quebró se convierte en la unción que te levanta. Es por eso que las personas que han pasado por los valles más profundos a menudo tienen la unción más poderosa, porque su unción nació de sus lágrimas, su aceite salió de su luto. El tercero, manto de alegría en lugar de espíritu abatido. El espíritu abatido, ese ánimo que te aplasta, que te oprime, que te hace sentir que no podés más, Dios lo cambia por un manto de alegría. Un manto te cubre, te protege, te identifica. Y Dios te pone un manto de alegría, un manto de gozo que te cubre donde el abatimiento te tenía postrado. 3 intercambios divinos: cenizas por gloria, luto por gozo, abatimiento por alegría. Y todo esto es lo que Dios hace con tus lágrimas. Las recoge, las transforma y te da algo mejor a cambio. Como el Salmo 126, siembras con lágrimas y cosechas con gozo. Siembra y cosecha, lágrimas y gozo, cenizas y gloria, luto y unción, abatimiento y alegría. Amén, amén.
Y ahora quiero hablarte de algo que me toca muy de cerca, porque yo sé que hay alguien que me está escuchando que dice, Dante, todo esto suena muy lindo, pero yo ya no puedo más. Yo ya lloré demasiado. Yo ya derramé demasiadas lágrimas. Yo ya no tengo más lágrimas para dar. Y quiero decirte algo con todo mi amor, con toda mi honestidad, desde el fondo de mi alma. No te rendás, no te rindas, porque justo ahí, justo en el momento donde sentís que no tenés más lágrimas, justo en el momento donde crees que tu pozo se secó, es donde la cosecha está más cerca. El enemigo siempre ataca más fuerte justo antes de que se abran las puertas, porque él sabe que si pasás esta última prueba, si aguantás esta última noche, si sostenés esta última lágrima, vas a entrar en un nuevo nivel de bendición. Satanás no teme tus lágrimas. Él teme lo que tus lágrimas van a producir. Él teme la cosecha, él teme el fruto. Por eso ataca la semilla, por eso ataca las lágrimas. ¿Por qué te hace sentir que llorar es inútil, que orar no sirve, que Dios no te escucha? Porque sabe que si seguís llorando delante de Dios, si seguís sembrando con lágrimas, la cosecha viene y Él no puede hacer nada para detenerla. Y quiero darte una imagen que me ha sostenido en los momentos más oscuros de mi vida. En el mundo agrícola antiguo, el agricultor que sembraba con lágrimas era un hombre que estaba invirtiendo en el futuro. No sembraba para hoy, sembraba para mañana. No sembraba para el presente. Sembraba para la cosecha que vendría, y cada semilla que echaba en la tierra era una declaración de fe, era decir, yo creo que esta semilla va a dar fruto, yo creo que esta tierra va a producir, yo creo que el sol va a salir, yo creo que la lluvia va a venir, yo creo que la cosecha va a llegar. Cada lágrima que derramás delante de Dios es una declaración de fe, es decirle al cielo, yo creo que esto no es el final, yo creo que Dios va a orar, yo creo que mi dolor tiene propósito. Yo creo que mis lágrimas no son en vano. Y esa fe que llora pero sigue creyendo, esa fe que se queja pero sigue confiando, esa fe que sangra pero sigue caminando, esa fe es la que mueve montañas, esa fe es la que abre mares, esa fe es la que hace temblar al infierno. Porque la fe no se mide cuando todo está bien. La fe no se mide cuando tenés dinero, cuando la familia está bien, cuando la salud acompaña, cuando los sueños se cumplen. La fe se mide cuando todo se desmorona. La fe se mide en el valle. La fe se mide en la noche. La fe se mide en las lágrimas. Y la fe que resiste las lágrimas es la fe que recibe la cosecha. ¿Amén? ¿Están recibiendo esto? ¿Sí o no? Y quiero que veas algo más. En el Salmo 126, el versículo 6, dice algo que quizás pasaste por alto. Dice, el que lleva la preciosa semilla, preciosa semilla. La palabra hebrea que se usa aquí para preciosa implica algo de gran valor, algo costoso, algo que se atesora. El salmista está diciendo que la semilla que llevas cuando vas a sembrar con lágrimas es preciosa, es valiosa, es costosa. ¿Y sabes qué es la semilla preciosa en este contexto? Son tus lágrimas. Tus lágrimas son la semilla preciosa. Son costosas porque costaron dolor, son valiosas porque nacieron del alma, son preciosas porque fueron derramadas con fe. Y cuando Dios ve esa semilla preciosa, cuando ve tus lágrimas, no las desprecia, las valora, las atesora, las guarda en el odre, las escribe en el libro y las planta en el jardín de su corazón, donde las va a cuidar, las va a regar, las va a proteger, hasta que den fruto. Hay una diferencia entre las lágrimas que se derraman en la presencia de Dios y las lágrimas que se derraman lejos de Él. Las lágrimas que se derraman en la presencia de Dios son recogidas, guardadas y transformadas. Las lágrimas que se derraman lejos de Dios se evaporan, se pierden, se desperdician. Por eso, si estás llorando hoy, llorá delante de Dios. Lleva tus lágrimas al lugar donde pueden convertirse en semillas. Lleva tu dolor al único que puede transformarlo en propósito. Lleva tu quebranto al único que puede convertirlo en unción. Y hay algo que quiero que entiendas sobre la naturaleza de las lágrimas. Las lágrimas tienen una composición química fascinante. Los científicos nos dicen que hay 3 tipos de lágrimas. Están las lágrimas basales, que lubrican el ojo constantemente. Están las lágrimas reflejas, que aparecen cuando algo irrita el ojo, como el humo o la cebolla. Y están las lágrimas emocionales, las que vienen del dolor, de la alegría, del amor. ¿Y sabes qué descubrieron los científicos? Que las lágrimas emocionales tienen una composición diferente. Contienen hormonas del estrés, como el cortisol y la prolactina, que el cuerpo libera a través del llanto. Es decir, cuando llorás de emoción,
de dolor, de tristeza, tu cuerpo está literalmente liberando el estrés, la tensión, la ansiedad a través de las lágrimas. Llorar es un mecanismo de sanidad. Llorar es un proceso de limpieza. Llorar es la forma que tiene tu cuerpo de sacar lo que le hace daño. Y yo me pregunto, si el cuerpo físico está diseñado para sanar a través de las lágrimas, ¿no estará el alma diseñada de la misma manera? Si las lágrimas físicas liberan el estrés del cuerpo, ¿no liberarán las lágrimas espirituales el peso del alma? Si las lágrimas físicas limpian los ojos, ¿no limpiarán las lágrimas espirituales el corazón? Yo creo que sí. Yo creo que las lágrimas son un don de Dios, son un regalo. Son una válvula de escape que Dios puso en tu cuerpo y en tu alma para que no explotes, para que no te quiebres, para que puedas procesar el dolor y seguir adelante. Dios diseñó tus lágrimas. Él las creó, Él las puso en tus ojos y Él les dio un propósito. No son un accidente, no son un defecto, no son una debilidad, son un diseño divino. Son un mecanismo de gracia. Son la forma que tiene Dios de decirte, te di la capacidad de llorar porque sé que vas a sufrir, pero también sé que el llanto te va a sanar. Amén. ¿Están recibiendo esta palabra? Ahora quiero llevarte al final de la Biblia. Quiero llevarte al Apocalipsis. Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la promesa final. La promesa escatológica. La promesa de que un día Dios mismo va a enjugar, va a secar, va a limpiar toda lágrima de tus ojos. Toda, no algunas, toda. Cada lágrima que derramaste en la tierra, cada lágrima que guardaste en el odre, cada lágrima que escribiste en el libro, Dios mismo las va a secar personalmente, con sus propias manos, como un padre que le seca las lágrimas al hijo que se cayó, como una madre que le limpia la cara al bebé que lloró. Dios te va a mirar a los ojos, te va a tomar la cara con las manos y te va a secar las lágrimas. Y te va a decir, ya está, ya no más. Ya no más dolor, ya no más llanto, ya no más muerte, ya no más pérdida. Ya pasaron las primeras cosas. Ahora viene lo nuevo. ¿Y sabés qué es lo más poderoso de este texto? Que dice, enjugará Dios toda lágrima. No dice, borrará Dios toda lágrima. No dice, hará Dios que olvides toda lágrima. Dice, enjugará. Enjugar es secar con cuidado, con delicadeza, con ternura. Es lo que haces con un pañuelo suave en la cara de un niño. Es un acto de intimidad. Es un acto de cercanía. Dios no va a borrar tus lágrimas, las va a enjugar, las va a secar, porque esas lágrimas son parte de tu historia, son parte de tu testimonio, son las semillas que dieron fruto. Y cuando Dios las enjugue, vas a mirar las marcas, las huellas, los rastros de esas lágrimas y vas a decir, gracias Señor, gracias por cada lágrima, gracias por cada dolor, gracias por cada noche oscura, porque sin esas lágrimas no estaría aquí. Sin esas lágrimas no tendría este gozo. Sin esas lágrimas no tendría esta cosecha. ¡Wow! ¿Están recibiendo esto? Amén. Y aquí hay algo que quiero que entiendas. La promesa de Apocalipsis 21:4 no es solo para el cielo, es también para la tierra. Dios ya está enjugando lágrimas. Dios ya está secando ojos. Dios ya está transformando dolor en gozo. Cada vez que te da paz en medio de la tormenta, está enjugando tus lágrimas. Cada vez que te da esperanza en medio del desespero, está enjugando tus lágrimas. Cada vez que te da fuerzas cuando no tenés más, está enjugando tus lágrimas. La promesa final ya comenzó. El cielo ya empezó a tocar la tierra. Y lo que será completo en la eternidad ya está en proceso ahora. Por eso, si estás llorando hoy, si estás en la noche del llanto, si estás en el valle de lágrimas, si estás sembrando con dolor, quiero que sepas algo. La mañana viene, el gozo viene, la cosecha viene. Dios está enjugando tus lágrimas. Dios está transformando tu dolor. Dios está convirtiendo tus lágrimas en semillas y esas semillas van a dar fruto a su tiempo, en su momento, a su manera. Y quiero que entiendas algo más sobre la cosecha. La Biblia dice en el Salmo 126, con regocijo segarán. Regocijo, no dice con alivio, no dice con resignación, dice con regocijo. La cosecha de las lágrimas no es una cosecha mediocre, no es una cosecha de migajas, es una cosecha de regocijo, de gozo, de alegría desbordante, de júbilo que no se puede contener. La misma intensidad con la que lloraste es la intensidad con la que vas a celebrar. El mismo río de lágrimas
se va a convertir en un río de gozo. Yo lo he visto. He visto personas que pasaron por valles tan oscuros que pensaron que no iban a salir. Y cuando salieron, cuando la cosecha llegó, cuando el milagro se manifestó, lloraron de nuevo. Pero esta vez lloraron de gozo, lloraron de gratitud, lloraron de emoción. Las mismas lágrimas, pero con un sabor diferente. Porque las lágrimas de la siembra son amargas, pero las lágrimas de la cosecha son dulces. Las lágrimas del dolor son saladas, pero las lágrimas del gozo son dulces. Y Dios transforma las amargas en dulces, las saladas en dulces, las de dolor en las de gozo. Amén, amén. Y ahora quiero hablarte desde mi experiencia personal, porque no te estoy hablando desde un libro de teología, te estoy hablando desde la vida. Yo he llorado mucho. He llorado por mi familia, he llorado por mis hijos, he llorado por el ministerio, he llorado por las puertas que se cerraron, he llorado por las personas que me traicionaron, he llorado por las promesas que tardaban. He llorado en habitaciones de hotel, en aviones, en pasillos vacíos. He llorado cuando las cuentas no daban, cuando los proyectos se caían, cuando la gente en la que confiaba me fallaba. Y hubo momentos donde dije, Señor, ¿para qué? ¿Para qué sigo? ¿Para qué lloro? ¿Para qué oro? Nada cambia. Y en esos momentos el Señor me decía, Dante, tus lágrimas no se pierden. Cada una está guardada, cada una está sembrada y la cosecha viene. Y vino, no siempre como esperaba, no siempre cuando esperaba, no siempre de la manera que esperaba, pero vino. Y cuando vino, miré hacia atrás y dije, ahora entiendo por qué tuve que llorar. Ahora entiendo por qué tuve que pasar por ese valle. Ahora entiendo por qué esas lágrimas fueron necesarias. Porque sin esas lágrimas no tendría lo que tengo hoy. Sin esas lágrimas no sería quien soy hoy. Sin esas lágrimas no podría ministrar con la autoridad con la que ministro. Sin esas lágrimas no podría decirle a alguien que está en el pozo, aguantá porque la cosecha viene. Y eso es lo que quiero decirte hoy. Aguanta. Aguanta, la cosecha viene, tus lágrimas son semillas, tu dolor tiene propósito, tu noche tiene un final, tu valle tiene una salida. Dios está trabajando, Dios está moviendo, Dios está preparando. Y cuando menos lo esperes, cuando ya no tengas esperanzas, cuando ya hayas dicho no se puede, va a venir la respuesta, va a venir la bendición, va a venir el milagro, va a venir la cosecha. Y quiero que entiendas algo más, la cosecha no es solo para vos, es para otros. Cuando Dios te dé la cosecha, cuando convierta tus lágrimas en gavillas, no va a ser solo para que vos te alegres. Va a ser para que otros vean y crean. Va a ser para que otros que están llorando miren tu testimonio y digan, si Dios lo hizo con él, puede hacerlo conmigo. Si Dios convirtió sus lágrimas en semillas, puede convertir las mías. Tu cosecha va a ser una profecía para otros. Tu gozo va a ser una esperanza para otros. Tu restauración va a ser una promesa para otros. Por eso, no desperdicies tus lágrimas. No las desperdicies en la amargura, no las desperdicies en la autocompasión, no las desperdicies en el rencor. Lleva tus lágrimas a Dios. Derrama tu alma delante de Él. Llorá en su presencia. Clamá con gemidos indecibles. Permití que el Espíritu Santo interceda a través tuyo. Y confía que cada lágrima es una semilla. Confía que cada dolor es una inversión. Confía que cada noche tiene una mañana. Confía que cada valle tiene una salida. Confía que cada siembra tiene una cosecha. Amén. Y quiero hablarte ahora desde otro ángulo. Quiero que veamos las lágrimas desde la perspectiva del perdón. Porque hay lágrimas que nacen del dolor que otros te causaron. Y hay lágrimas que nacen del dolor que vos te causaste a vos mismo. Y ambas necesitan ser sembradas. Cuando alguien te lastima, cuando te traiciona, cuando te rechaza, cuando te abandona, llorás. Y esas lágrimas pueden ser semillas de bendición o pueden ser semillas de amargura. Si las llevas a Dios, si las sembrás en su presencia, si las entregás en sus manos, se convierten en semillas de bendición. Dios las transforma en unción, en autoridad, en compasión por otros que han sido lastimados de la misma manera. Pero si las guardás, si las alimentás, si las convertís en rencor, en resentimiento, en amargura, se convierten en semillas de maldición. Y el resentimiento literalmente significa sentir otra vez. El sentimiento se aferra al pasado, lo vuelve a vivir una y otra vez y arranca la piel nueva para que la herida nunca se sane.
Cuando se empieza a sanar el resentimiento, arranca esa piel para que vuelva a supurar la herida. Yo una vez oí a un rabino inmigrante que hizo una declaración asombrosa antes de irse de Alemania rumbo a los Estados Unidos. Dijo: tuve que perdonar a Hitler porque no quería traer a Hitler dentro de mí. No perdonamos para cumplir una ley de moralidad. Lo hacemos por nuestro propio bien, porque la principal persona sanada por el perdón es la que perdona. Cuando perdonamos de verdad, ponemos en libertad a un prisionero y después descubrimos que ese prisionero que liberamos somos nosotros mismos. Y cuando perdonás, cuando soltás el rencor, cuando entregás el dolor a Dios, tus lágrimas de amargura se transforman en lágrimas de sanidad, se transforman en semillas de bendición. Porque el perdón es el fertilizante que hace que las semillas de las lágrimas germinen más rápido. El perdón abre el camino, el perdón ablanda la tierra, el perdón prepara el terreno. Y quiero que entiendas algo: José perdonó a sus hermanos, y cuando perdonó, sus lágrimas de dolor se convirtieron en lágrimas de reconciliación. Lloró a gritos, pero esas lágrimas ya no eran de rencor, eran de amor, eran de restauración. Eran las lágrimas de la cosecha, porque el perdón es la cosecha del dolor. Cuando perdonás, estás cosechando lo que sembraste en lágrimas, estás recogiendo las gavillas, estás volviendo con regocijo. Y te pregunto, ¿hay alguien que necesitas perdonar hoy? ¿Hay alguien whose memory still makes your eyes water? ¿Hay alguien que te hizo llorar y nunca lo perdonaste? Lleva esas lágrimas a Dios, entrega ese dolor, perdoná. No porque lo merezcan, no porque lo que te hicieron esté bien, sino porque tus lágrimas son semillas y el rencor las está pudriendo. Solta el rencor y deja que las semillas germinen. Deja que la cosecha venga. Deja que el gozo reemplace al luto. Deja que la unción reemplace al abatimiento. Amén. Y ahora, antes de ir al cierre, quiero hablarte de algo que quizás no esperás. Quiero hablarte de las lágrimas de arrepentimiento, porque no todas las lágrimas son por lo que te hicieron. Algunas son por lo que vos hiciste. Y esas lágrimas, las lágrimas del arrepentimiento, son las más poderosas de todas. Pedro lloró. Lucas 22 contra 62 dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Después de negar a Jesús 3 veces, después de jurar que no lo conocía, después de fallar miserablemente, Pedro lloró amargamente. Y esas lágrimas de arrepentimiento, ese llanto amargo, fue el comienzo de su restauración. Porque las lágrimas de arrepentimiento son semillas de gracia. Caen en la tierra del corazón de Dios y germinan en perdón, en restauración, en nuevo comienzo. Judas también falló. Judas también traicionó. Pero Judas no lloró delante de Dios. Judas corrió al templo, no a la cruz. Y no encontró gracia. Y se ahorcó. La diferencia entre Pedro y Judas no fue el pecado. La diferencia fue la dirección de las lágrimas. Pedro lloró delante de Dios. Judas no lloró delante de nadie. Las lágrimas de Pedro fueron semillas. Las lágrimas de Judas no existieron. Y sin semillas no hay cosecha. Quizás hoy necesitas llorar lágrimas de arrepentimiento. Quizás te alejaste de Dios. Quizás tomaste decisiones que te avergüenzan. Quizás hiciste cosas que te dan vergüenza. Y quizás pensás que Dios no te va a recibir. Pero déjame decirte algo con todo el amor de mi alma. Dios no está esperando que cambies para amarte. Él te ama para que puedas cambiar. La oración no es el premio del que está limpio, es el hospital del que necesita sanidad. Así que no te alejes, no te escondas, no postergues más ese encuentro con Dios. Él está con los brazos abiertos. Llorá delante de Él, derramá tu alma, confesá tus errores, pedí perdón y deja que esas lágrimas caigan en la buena tierra del corazón de Dios. Porque las lágrimas de arrepentimiento son las semillas más preciosas de todas. Son las que producen la cosecha más gloriosa. Pedro sembró con lágrimas amargas y cosechó el liderazgo de la iglesia primitiva. David sembró con lágrimas de penitencia y cosechó el corazón conforme a Dios. Y vos, si sembrás con lágrimas de arrepentimiento, vas a cosechar restauración, vas a cosechar paz, vas a cosechar un nuevo comienzo. Amén. Y quiero que veas algo más. Quiero que entiendas que hay una conexión profunda entre las lágrimas y la unción. Porque en el mundo espiritual la unción viene del quebranto. La unción no viene del conocimiento. La unción no viene de los títulos. La unción no viene de los seguidores.
La unción viene del quebranto, viene de las lágrimas, viene del dolor procesado en la presencia de Dios. Mira a David. David fue ungido rey cuando era un pastorcillo, pero la unción que recibió en privado tuvo que ser procesada en las cuevas, en el desierto, en el exilio, en las lágrimas. Y cuando finalmente asumió el trono, su unción era diferente. No era la unción del joven que recibió el aceite en la presencia de Samuel. Era la unción del hombre que había llorado en las cuevas, que había clamado en el desierto, que había derramado lágrimas en la oscuridad. Era una unción forjada en el dolor. Era una unción nacida de las lágrimas. Y lo mismo pasó con Jesús. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia por lo que padeció. La unción de Jesús vino a través del sufrimiento, a través de Getsemaní, a través de las lágrimas, a través de la cruz. Y por eso su unción es perfecta, completa, eterna. Y vos cuando pasás por el dolor, cuando derramás lágrimas, cuando procesás el quebranto en la presencia de Dios, algo cambia en vos. Algo se rompe que necesita romperse. Algo se quiebra que necesita quebrarse. Y de esa rotura, de ese quebranto, fluye la unción que sana, que libera, que transforma, que restaura, la unción que solo puede venir de las lágrimas. Yo lo he visto en mi propia vida. Los momentos de mayor unción en mi ministerio no vinieron después de los grandes éxitos, vinieron después de los grandes quebrantos, después de las noches oscuras, después de las lágrimas abundantes. Porque el quebranto rompe el frasco de alabastro y libera el perfume, y el perfume que sale del frasco roto es el que unge a otros. La mujer que ungió a Jesús en casa de Simón, ella rompió el frasco de alabastro, el frasco costoso, valioso, precioso, y cuando lo rompió el perfume llenó la casa. Pero el frasco tuvo que romperse para que el perfume saliera. Y tus lágrimas son el frasco de alabastro. Tu dolor es el frasco, tu quebranto es el frasco. Y cuando se rompe, cuando se quiebra, cuando se abre, el perfume de la unción sale y llena todo. ¿Están recibiendo esto, sí o no? Amén. Y quiero que veas otra cosa. Quiero que entiendas que las lágrimas tienen un poder que las palabras no tienen. A veces oramos y sentimos que nuestras palabras no pasan del techo. A veces clamamos y sentimos que el cielo está cerrado. A veces hablamos con Dios y sentimos que no nos escucha. Y ahí es donde entran las lágrimas. Porque las lágrimas son la oración que no necesita palabras. Las lágrimas son el clamor que no necesita frases. Las lágrimas son el lenguaje que el cielo siempre entiende. Romanos 8:26 dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles, que no se pueden decir, que no se pueden articular, que no se pueden expresar con palabras. ¿Y sabes qué son los gemidos indecibles? Son las lágrimas. Son los suspiros, son los sollozos, son los quejidos del alma que no tienen vocabulario pero que tienen volumen espiritual. Son las lágrimas que hablan en una frecuencia que solo Dios puede captar. Y por eso cuando no tengas palabras, llorá. Cuando no sepas qué decir, llorá. Cuando no puedas articular una oración, llorá. Cuando no encuentres la frase correcta, llorá. Porque tus lágrimas son la oración que el Espíritu Santo traduce delante del Padre. Tus lágrimas son los gemidos indecibles que llegan al trono de la gracia. Tus lágrimas son el clamor que Dios siempre, siempre, siempre escucha. Amén. Y quiero que entiendas algo más antes de cerrar. Quiero que veas la conexión entre las lágrimas y la intercesión. Porque hay un tipo de lágrimas que son especialmente poderosas. Las lágrimas intercesoras. Las lágrimas que derramas por otros. Las lágrimas que derramas por tu familia, por tu ciudad, por tu nación. Jesús lloró por Jerusalén, Jeremías lloró por Judá, David lloró por su pueblo. ¿Y vos por quién estás llorando? ¿Por quién estás intercediendo? ¿Por quién estás derramando lágrimas? Porque la intercesión con lágrimas es una de las armas más poderosas del creyente. Cuando te parás en la brecha por alguien, cuando llorás delante de Dios por un alma perdida, por un matrimonio que se rompe, por un hijo que se aleja, por un amigo que está en peligro, tus lágrimas son semillas de avivamiento. Cada lágrima intercesora es una semilla que cae en la tierra del corazón de esa persona y que Dios va a usar para tocarla, para transformarla, para acercarla a Él. Y quiero que entiendas algo, la intercesión con lágrimas no es en vano, nunca. Quizás no veas el resultado inmediatamente. Quizás pases años orando y llorando por alguien sin ver cambios.
pero tus lágrimas están en el odre, están en el libro, están sembradas. Y un día, cuando menos lo esperes, cuando ya hayas perdido la esperanza, vas a recibir una llamada, vas a recibir un mensaje, vas a ver a esa persona arrodillarse delante de Dios y vas a saber que cada lágrima valió la pena. Yo he visto hijos volver a los caminos del Señor después de décadas por la oración de una madre que no se rindió. He visto matrimonios restaurados por una esposa que oró sola durante años. He visto personas sanadas por una oración simple, pero llena de fe. Así que no subestimes tus oraciones. Aunque te parezcan pequeñas, aunque nadie más las escuche, Dios las escucha y el cielo se mueve cuando orás. Amén. Y ahora quiero que entiendas algo sobre el proceso. Porque el proceso de las lágrimas a la cosecha no es instantáneo. Requiere tiempo, requiere paciencia, requiere fe y requiere que no te rindas en el medio. Imagínate al agricultor del Salmo 126, siembra con lágrimas, va andando y llorando, echa la semilla, vuelve a casa y espera un día, 2 días, una semana, un mes y no ve nada. Pero él sabe que la semilla está trabajando bajo tierra. Sabe que en la oscuridad algo está ocurriendo, sabe que la tierra está haciendo su parte, sabe que el sol va a salir, sabe que la lluvia va a venir, sabe que la cosecha va a llegar. Y eso es fe. Fe no es ver, fe es creer cuando no ves, fe es caminar cuando no hay camino, fe es sembrar cuando no hay evidencia de que algo va a crecer, fe es llorar cuando no hay razón para reír, fe es confiar que tus lágrimas son semillas aunque no veas ni un brote. Y quiero que entiendas algo sobre el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es tu tiempo. El reloj del cielo no se adelanta ni se atrasa. Y a veces lo que parece un retraso es una preparación. A veces lo que parece un silencio es un proceso. A veces lo que parece una puerta cerrada es una protección. Dios no está tardando. Dios está trabajando. Y cuando la cosecha llegue vas a mirar atrás y vas a decir, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué tardó. Ahora entiendo por qué tuve que esperar. Ahora entiendo por qué tuve que llorar. Porque si me hubiera dado lo que pedí cuando lo pedí, no hubiera estado listo. No hubiera podido sostenerlo. No hubiera podido administrarlo. Dios te está preparando para la cosecha. Y la preparación incluye lágrimas, incluye dolor, incluye proceso, incluye noche, pero también incluye promesa, incluye esperanza. Incluye la certeza de que la mañana viene, de que el gozo viene, de que la cosecha viene. Amén. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Y quiero que entiendas algo más. Quiero que veas que las lágrimas no solo siembran para el futuro, también transforman el presente. Cuando llorás delante de Dios, algo cambia en vos en ese mismo momento. No solo estás sembrando para mañana, estás siendo transformado hoy. Las lágrimas ablandan tu corazón. Las lágrimas te hacen más sensible a la voz de Dios. Las lágrimas te quitan la dureza, el orgullo, la suficiencia. Las lágrimas te hacen humilde y la humildad es la tierra donde la gracia crece. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Las lágrimas te humildan, te ponen de rodillas, te hacen reconocer que no podés solo, te hacen decir, Señor, te necesito. Y en ese lugar de humildad, en ese lugar de dependencia, es donde la gracia de Dios fluye con más poder, porque la gracia no fluye hacia los que creen que no la necesitan, fluye hacia los que saben que sin ella están perdidos. Y por eso las lágrimas son un regalo, son un don, son una herramienta que Dios usa para mantenerte cerca de Él, para mantenerte dependiente de Él, para mantenerte humilde delante de Él. Y cada vez que lloras en su presencia, Él te abraza, te sostiene, te levanta, te transforma y te dice, hijo, tus lágrimas no son en vano, cada una tiene un propósito, cada una tiene un destino, cada una es una semilla que voy a usar para bendecirte. Amén. Y quiero que veas algo más sobre el Salmo 126 que me fascina. El Salmo comienza con un recuerdo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, los que sueñan. ¿Te das cuenta? Cuando Dios restauró a Israel del exilio, fue como un sueño. Era tan increíble, tan inesperado, tan glorioso que el pueblo no podía creerlo. Se sentían como en un sueño, como si estuvieran dormidos y despertaran en una realidad nueva. Y eso es lo que Dios va a hacer con tus lágrimas. Las va a convertir en un sueño hecho realidad. Lo que hoy es llanto, mañana será asombro. Lo que hoy es dolor, mañana será incredulidad gozosa.
Vas a mirar lo que Dios hizo y vas a decir, no puedo creerlo. Es un sueño, es demasiado bueno para ser verdad, pero va a ser verdad. Va a ser real, va a ser la cosecha de tus lágrimas. Porque Dios no hace cosas mediocres, Dios no hace cosas a medias. Cuando Dios restaura, restaura completo. Cuando Dios bendice, bendice en abundancia. Cuando Dios cosecha, cosecha con gavillas, no con un puñado de granos, con gavillas, con brazadas, con abundancia, con desbordamiento, con más de lo que pediste, con más de lo que soñaste, con más de lo que imaginaste. Amén, amén. Y ahora quiero llevarte a algo que es muy personal para mí. Quiero hablarte de las lágrimas que derramas por tus hijos, porque yo soy padre y sé lo que es llorar por un hijo. Sé lo que es orar en la madrugada con lágrimas por un hijo que está lejos de Dios. Sé lo que es interceder con llanto por un hijo que está tomando malas decisiones. Sé lo que es sentir que tus palabras no llegan, que tus consejos no son escuchados, que tu influencia no es suficiente. Pero quiero decirte algo, la oración de un padre, de una madre, de un abuelo tiene un peso celestial enorme. A lo mejor ellos se alejan de vos, pero no se pueden alejar de la cobertura que generás en el mundo espiritual. Así que no dejes de orar por ellos. No importa lo que veas, seguí orando. Yo estoy convencido de que hay hijos que están vivos por la oración de sus padres. Hay jóvenes que están caminando derechos gracias a la intercesión silenciosa de una madre que nunca dejó de clamar. Hay hogares que se sostienen por las rodillas gastadas de una abuela. Tus lágrimas por tus hijos son semillas. Cada oración nocturna, cada clamor silencioso, cada lágrima derramada en la oscuridad de tu cuarto es una semilla que cae en la vida de tu hijo. Y aunque no veas el fruto ahora, aunque parezca que nada cambia, las semillas están trabajando, están germinando, están creciendo en lo invisible. Y un día glorioso vas a ver el brote, vas a ver el cambio, vas a ver la transformación y vas a saber que cada lágrima valió la pena. Espera que tu hijo se duerma esta noche y profetízale. Poné la mano sobre ese grandote, sobre ese mamut de 22 años con las patas peludas. Poné la mano sobre el mamut mientras duerme, ni se va a dar cuenta. Y dile, en el nombre del Señor profetizo que Dios te levanta como un siervo suyo, lleno de unción, lleno de poder, como madre, como padre. Yo veré la gloria de Dios en tu vida. Profetizá sobre tus hijos. Llorá sobre tus hijos. Sembrá lágrimas sobre tus hijos. Y la cosecha vendrá. Amén. ¿Están recibiendo esto? Y quiero que entiendas algo sobre la naturaleza de la cosecha. La cosecha de las lágrimas no siempre viene en la forma que esperás. A veces pedís una cosa y Dios te da otra. A veces sembrás lágrimas por una puerta que se cerró y Dios te abre una ventana. A veces llorás por una pérdida y Dios te da una ganancia diferente. A veces sembrás por una relación y Dios te da un ministerio. A veces llorás por una sanidad física y Dios te da una sanidad emocional. La cosecha viene, pero viene a la manera de Dios, no a la tuya. Y eso está bien, porque la manera de Dios es siempre mejor. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos son más altos que los nuestros. Y cuando la cosecha llegue vas a mirar atrás y vas a decir, gracias Dios por no darme lo que pedí. Gracias por darme lo que necesitaba. Gracias por transformar mis lágrimas en algo mejor de lo que yo soñaba. Y quiero que entiendas algo más. La cosecha de las lágrimas tiene un efecto multiplicador. Una semilla produce una planta produce un fruto contiene muchas semillas y esas semillas producen más plantas y más frutos y más semillas. Es un ciclo de multiplicación y así funcionan las lágrimas en el reino de Dios. Una lágrima sembrada produce una bendición, esa bendición toca a otros, esos otros son transformados. Y sus transformaciones tocan a más y más y más. Tus lágrimas no solo te bendicen a vos, bendicen a tu familia, bendicen a tu comunidad, bendicen a tu generación, bendicen a las generaciones que vienen, porque lo que Dios hace con una lágrima es eterno, es generacional, es infinito. Yo pienso en Ana. Ana lloró por un hijo y Dios le dio Samuel y Samuel ungrió a David y David fue el rey de quien vendría el Mesías, y el Mesías salvó al mundo. Todo comenzó con las lágrimas de una mujer estéril. Una lágrima, una semilla. Y la cosecha cambió la historia de la humanidad. Tus lágrimas pueden hacer lo mismo. No exagero, no exagero. En el reino de Dios, una lágrima de fe puede mover montañas.
Una lágrima de intercesión puede cambiar naciones. Una lágrima de arrepentimiento puede iniciar avivamientos. No subestimes lo que Dios puede hacer con tus lágrimas. Amén. Amén. Y ahora quiero hablarte de algo que es fundamental para recibir esta palabra. Quiero hablarte de la fe, porque las lágrimas sin fe son solo agua. Las lágrimas con fe son semillas. La diferencia entre una lágrima que se pierde y una lágrima que da fruto es la fe. Fe de que Dios escucha, fe de que Dios recoge, fe de que Dios transforma, fe de que Dios cumple, fe de que la cosecha viene. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la sustancia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. La sustancia. La fe le da sustancia a tus lágrimas. La fe le da cuerpo a tus lágrimas. La fe le da realidad a tus lágrimas. Sin fe, tus lágrimas son vapor. Con fe, tus lágrimas son concretas, son sólidas, son reales en el mundo espiritual. Tienen peso, tienen valor, tienen poder. Y quiero que entiendas algo. No necesitas una fe gigante. Jesús dijo que con fe del tamaño de una semilla de mostaza podés mover montañas. Y la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Pero tiene algo. Está viva. Tu fe no necesita ser grande. Necesita estar viva. Necesita estar activa. Necesita estar sembrada. Y cuando tu fe, por pequeña que sea, se une a tus lágrimas, el resultado es explosivo. Es poderoso, es transformador. Así que hoy te pregunto, ¿estás dispuesto a creer que tus lágrimas son semillas? ¿Estás dispuesto a confiar que Dios las está recogiendo? ¿Estás dispuesto a esperar la cosecha con fe? ¿Estás dispuesto a seguir sembrando aunque no veas brotes? ¿Estás dispuesto a seguir llorando delante de Dios aunque no veas cambios? ¿Estás dispuesto a confiar que la mañana viene, que el gozo viene, que la cosecha viene? Si lo estás, quiero que hagas algo ahora mismo. Quiero que cierres los ojos. No, espera, no los cierres todavía porque quiero que escuches lo que sigue. Quiero que cuando termines de escuchar este mensaje te tomes un momento a solas y que hagas algo simple pero poderoso. Que le hables a Dios desde tu dolor, que le cuentes lo que te duele, que le muestres tus lágrimas. No las ocultes, no las reprimas, no las disimules. Derrama tu alma delante de Él como Ana. Llorá delante de Él como David. Intercedé con lágrimas como Jeremías. Entrega tu dolor como Jesús en Getsemaní. Y cuando lo hagas, decirle, Señor, te entrego mis lágrimas. Las pongo en tus manos. Confío que las vas a recoger en tu odre. Confío que las vas a escribir en tu libro. Confío que las vas a convertir en semillas. Y confío que de estas semillas va a venir una cosecha de bendición. No sé cuándo, no sé cómo, pero confío en vos. Porque vos sos el Dios que convierte las lágrimas en semillas. Vos sos el Dios que transforma el llanto en gozo. Vos sos el Dios que cambia las cenizas por gloria, el luto por unción, el abatimiento por alegría. En vos confío, en tu nombre, amén. 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 Y antes de terminar, quiero recordarte algo que es esencial. No estás solo. No estás solo en tus lágrimas, no estás solo en tu dolor, no estás solo en tu valle, Dios está contigo. Y esta comunidad, esta familia que se forma alrededor de este canal está con vos. No estás llorando en soledad. Hay miles de personas que escuchan este mensaje, que están pasando por lo mismo que vos, que están llorando las mismas lágrimas, que están en el mismo valle y juntos, como el pueblo de Israel subiendo a Jerusalén, podemos caminar, podemos cantar, podemos sembrar, podemos esperar la cosecha. Si este mensaje tocó tu corazón, si esta palabra te bendijo, si sentís que necesitabas escuchar esto hoy, te invito a que te suscribas a este canal. No solo para que no te pierdas los próximos mensajes, sino porque juntos estamos formando una comunidad de fe, una familia que ora, que cree, que se apoya. Y en estos tiempos necesitamos estar más unidos que nunca. Así que hacelo ahora mismo, suscríbete, activa la campanita y seguí siendo parte de esto. Y compartí este mensaje, compartilo con alguien que sabes que está llorando, con alguien que está en el valle, con alguien que piensa que sus lágrimas no sirven. Quizás vos podés ser el puente, quizás esta palabra es lo que esa persona necesitaba escuchar para no rendirse, para seguir adelante, para seguir creyendo, para seguir sembrando. Y quiero que sepas algo más. Dios no se cansa de escucharte. No se aburre. No dice otra vez esta persona pidiendo lo mismo.
Él es paciente, tierno, accesible. Y no importa cuántas veces vengas con las mismas lágrimas, con el mismo dolor, con la misma oración, Él siempre está dispuesto a escucharte. Porque la oración no lo cansa, lo conmueve. Y tus lágrimas no lo aburren, lo mueven. Cada lágrima es una invitación a que Él actúe. Cada lágrima es una puerta que se abre en el cielo. Cada lágrima es una semilla que cae en la buena tierra de su corazón. Y quiero que entiendas algo sobre el corazón de Dios. Dios no es un juez frío que evalúa tus lágrimas y decide si son dignas de respuesta. Dios es un padre que ve a su hijo llorar y se conmueve. Un padre que no soporta ver a su hijo sufrir. Un padre que haría cualquier cosa por secar las lágrimas de su hijo. Y eso es lo que Dios hace por vos. Se conmueve, se acerca, te abraza, te sostiene y trabaja en el silencio, en la oscuridad, en lo invisible, para transformar tus lágrimas en cosecha. El Señor me dice que te diga, yo sé que estás triste. Es el mismo Señor que lloró ante la noticia de la muerte de su amigo Lázaro. El Señor que lloró en el huerto de Getsemaní. Él sabe lo que son las lágrimas. No es un Dios del Olimpo mitológico, no es un Sansón o un Zeus, que parece ser un superhéroe que nunca llora. Él es alguien que lloró y que entiende las lágrimas, pero te dice, te he dado esperanza. Y esta oscuridad va a pasar, sea la que sea, la económica, la espiritual, la familiar, va a pasar. Porque pensamientos de bienestar tengo para ti y no de mal. Amén. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Y quiero cerrar con una oración. Quiero orar por vos, aunque sea a la distancia, aunque sea a través de esta pantalla, quiero orar por vos. Porque sé que hay alguien del otro lado que necesitaba escuchar esto. Alguien que ha estado llorando, alguien que ha estado en el valle, alguien que piensa que sus lágrimas no sirven. Y quiero decirle a esa persona, tus lágrimas son semillas, Dios las está recogiendo, la cosecha viene. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada persona que está escuchando esta palabra. Te pido por cada corazón quebrantado, por cada alma dolorida, por cada persona que ha derramado lágrimas en secreto. Señor, te pido que les reveles que sus lágrimas no son en vano, que cada lágrima ha sido recogida en tu odre, que cada lágrima ha sido escrita en tu libro, que cada lágrima es una semilla que vos vas a usar para bendecir. Te pido, Padre, por aquellos que están en el valle de lágrimas, que encuentren tu consuelo, que encuentren tu paz, que encuentren tu fortaleza, que sepan que el valle es un tránsito, no un destino, que sepan que la noche tiene un final, que sepan que la mañana viene. Te pido por aquellos que están sembrando con lágrimas, que no se cansen, que no desmayen, que no se rindan, porque a su tiempo segarán si no desmayan. La cosecha viene, Señor, la cosecha viene. Te pido por aquellos que necesitan perdonar, que entreguen su rencor, su resentimiento, su amargura, que suelten la carga, que perdonen como vos los perdonaste y que sus lágrimas de amargura se transformen en lágrimas de sanidad. Te pido por aquellos que necesitan arrepentirse, que derramen lágrimas de arrepentimiento delante de ti, que encuentren tu gracia, que encuentren tu perdón, que encuentren tu restauración, que sepan que la sangre de Jesús es suficiente, que la cruz es suficiente, que tu amor es suficiente. Te pido, Señor, que conviertas cada lágrima en semilla, cada dolor en propósito, cada pérdida en ganancia, cada noche en mañana, cada valle en fuente, cada ceniza en gloria, cada luto en gozo, cada abatimiento en alegría. Y te pido que la cosecha venga, que las gavillas se llenen, que el regocijo rebase, que tus hijos vuelvan a sus casas cantando, trayendo las gavillas de la cosecha que nació de las lágrimas que sembraron en la oscuridad. Te pido por los hijos, por los matrimonios, por las familias, por las finanzas, por la salud, por los sueños dormidos, por las promesas pendientes. Que todo lo que fue sembrado con lágrimas brote, crezca, florezca y dé fruto, fruto abundante, fruto eterno, fruto que glorifique tu nombre. Y te pido, Padre, que enjugues las lágrimas de tus hijos, como prometiste en Apocalipsis 21. Seca cada lágrima, quitar el dolor, quitar el llanto, quitar el clamor. Ípsilon, llena sus vidas con tu gozo, con tu paz, con tu presencia.